La seguridad alimentaria está directamente relacionada con garantizar los alimentos que requiere la población mundial. Desde el año 1900 hasta el año 2000, la población mundial pasó de menos de 2.000 millones de personas a 6.000 millones. Según las Naciones Unidas, en un tercio de los 100 años del profesor Hawkins, ya seremos 10.000 millones de personas. Alimentarnos será un gran reto. Para alimentar a 2.000 millones de personas adicionales, el mundo requiere producir un 60% más de alimentos. Y 3 de cada 4 personas vivirán en las ciudades. Las zonas rurales se están quedando solas. Y como si fuera poco problema, la población se envejecerá. Hoy las personas mayores de 60 años son el 14% de la población y en el año 2050 pasarán a ser cerca del 26% de la población. La OSD proyecta que la economía mundial crecerá por encima del 3% anual en promedio hasta el año 2050. Esto implica que el tamaño de la economía se duplicará al año 2037 y se triplicará al año 2050. Los cambios en las tendencias demográficas y sociales, la rápida urbanización, las innovaciones tecnológicas, el cambio climático y la escasez de recursos están cambiando el orden económico mundial. El tamaño de la economía china ya sobrepasó a Estados Unidos y habrá que mirar hacia la India, que sobrepasará a Estados Unidos en 30 años. Pero hay otras proyecciones menos evidentes. El PIB de Indonesia y México será superior al del Reino Unido y Francia. Cambios importantes. La importancia de los cambios demográficos y económicos radica en que determina cuánto y qué tipo de alimentos vamos a consumir. Y de allí la agricultura que necesitamos. Por eso se hace más interesante ver qué ha pasado y qué va a pasar con los hábitos de consumo. Hace 50 años el mundo consumía 2.194 calorías diarias por persona en promedio. Hoy ya vamos rondando las 2.900 calorías diarias. Es decir, comemos más, pero también comemos otras cosas. Las dietas han pasado de granos y cereales a carnes, vegetales, frutas y aceites vegetales. Miremos lo que ha pasado con la producción mundial de carne en los últimos 50 años. La producción de carne de res alcanzó los 70 millones de toneladas, la de carne de cerdo 110 millones de toneladas. La carne de pescado en estanque o acuicultura pasó de casi inexistente hace 50 años a estar hoy por encima de la producción de carne de res en casi 80 millones de toneladas. Y la carne de aves, pollo principalmente, llegó a casi 120 millones de toneladas, líder indiscutible de la categoría. En aceite vegetales es aún más dramático. Pasamos de 47 millones de toneladas de aceite hace 50 años, de las cuales 3 millones de toneladas eran palma de aceite, a 208 millones de toneladas, con palma de aceite siendo 62 millones de toneladas. Para satisfacer nuestros cambios en dieta alimenticia, la agricultura debe producir las frutas, los vegetales y los aceites que consumimos los humanos, al igual que las tortas que consumen los animales que comemos. Esto, en un mundo con recursos limitados, exige sostenibilidad. Por otra parte, no queremos más de cualquier cosa. Encuestas recientes nos muestran que los consumidores regularmente eligen sus alimentos y productos con preferencia por aquellos etiquetados como naturales, orgánicos y sostenibles. Es decir, al comprar están pensando, ¿es saludable esta comida? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Cómo se produce y de dónde vienen? Las personas hoy son conscientes que deben realizar mayor actividad física y cambiar la dieta. Por eso el 75% de los consumidores han incorporado dentro de sus hábitos de compra leer las etiquetas para conocer los ingredientes, pagar más por los alimentos saludables o por lo menos sin los ingredientes indeseables, preferir alternativas locales, naturales y orgánicas cuando sea posible. Los productos que los consumidores quieren en las tiendas deben decir alimento natural, bajo en azúcar, bajo en grasa, bajo en todo. La segunda preferencia es un poco menos acentuada, pero va en crecimiento. Para ponerla en nuestro contexto y de rápido entendimiento, es nuestro orangután. Si bien los atributos de confianza en la empresa y los beneficios del producto siguen determinando a la hora de decidir una compra,
que la empresa sea ambientalmente amigable y que tenga un compromiso socialmente responsable son los atributos que más se han incrementado en los últimos años. Puede que la gente no compre más si uno hace las cosas bien, pero ciertamente la gente compra menos si las cosas se hacen mal, afectan el medio ambiente o a las comunidades. Los deseos de los consumidores no se quedan en meras opciones de cómo y dónde hacer mercado. Algunos gobiernos escuchan a sus ciudadanos. Hoy se ha generado desde iniciativas suaves como los programas que promueven la buena nutrición y la salud, hasta las más fuertes como los impuestos a ciertos productos o la eliminación de ciertos ingredientes. El azúcar y las grasas trans, por mencionar dos ejemplos sobre salud, y la reciente resolución del Parlamento Europeo para la palma de aceite para hablar del tema ambiental. Podemos concluir que los consumidores de hoy quieren transparencia en los alimentos que compran y consumen. No quieren ver productos con 25 ingredientes de nombres complicados. Quieren ingredientes simples, que les sean familiares, que le transmitan confianza y sensación de salud. Les interesa la procedencia de sus alimentos, cómo fue producido, quién lo produjo y la sostenibilidad de la cadena de suministro. Señores, hace 40 años el 44% de la población vivía con menos de $1.90 al día. Hoy, más de 766 millones de personas viven en la pobreza extrema, casi el 11% de la población mundial. La pobreza sigue siendo el principal enemigo del planeta y esta se concentra en las áreas rurales del mundo. La agricultura contribuye al desarrollo. El 78% de los pobres del mundo son familias rurales y sus ingresos dependen de esta actividad. La agricultura genera ocupación y empleo rural. Las explotaciones agrícolas familiares ocupan entre el 70 y el 80% de la tierra agrícola y 9 de cada 10 de ellas están dirigidos por una persona o una familia. En muchos casos garantiza el autosostenimiento de la familia y en ella se produce el 80% de los alimentos del mundo. En la agricultura se capturan los beneficios para la prosperidad que nacen de los clústeres y del valor compartido. Esto es cuando las empresas grandes trabajan con los campesinos y mejoran los métodos del cultivo, les proveen de asistencia técnica y les ayudan a mejorar la calidad de sus productos. Gracias a la integración y la colaboración, mejoran y se estabilizan los ingresos de los campesinos y finalmente esto se expande a otras dimensiones de la comunidad. Todos ganan más en un modelo de agricultura empresarial y agroindustrial que articule productores de pequeña, mediana y gran escala con un enfoque de negocio que sea competitivo, incluyente y sostenible. Un ejemplo de superación de la pobreza es Indonesia, hoy la cuarta economía asiática después de Japón, China y Corea del Sur. Hace 60 años la agricultura representaba más del 50% de su economía. Hoy es el 16% del PIB. Sin embargo, la agricultura emplea el 40% de cerca de 260 millones de habitantes. Es decir, la agricultura sigue siendo estratégica para el país que se encuentra en la senda del desarrollo y que se proyecta para ser no la cuarta economía asiática, sino la cuarta a nivel mundial. La agricultura, cuando se hace bien, retorna beneficios al suelo, a las fuentes hídricas y a la biodiversidad, contribuyendo así al cuidado del planeta. Así algunos notables líderes mundiales prefieran ignorarlo, el cambio climático es una realidad. El año pasado, a estas alturas, hablábamos del fenómeno del Niño más intenso de la historia reciente, con grandes pérdidas en producción y, por supuesto, pérdidas económicas. Hoy estamos registrando inundaciones y derrumbes en amplias zonas del país afectadas por las intensas lluvias. El cambio climático es, sin lugar a dudas, un resultado de la deforestación y de la huella del carbón. Cerca del 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques. En los últimos 25 años se han perdido cerca de 130 millones de hectáreas. Aunque la pérdida anual ha venido disminuyendo, aún no deja de ser preocupante que el área de bosques siga en declive.
Su importancia reside en que absorben y almacenan carbono, se constituyen en el hábitat para la biodiversidad, protegen el suelo y suministran agua limpia. Sin los bosques y sin su recuperación, solo podemos esperar efectos cada vez más dramáticos en cuanto al cambio climático. La emisión de gases de efecto invernadero sigue siendo la principal preocupación ambiental mundial. Las actividades agropecuarias también aportan a esas emisiones de gases. La agricultura, silvicultura y ganadería aportan cerca de 12 billones de toneladas de CO2 a la Tierra, es decir, el 21% del total de las emisiones anuales. De estas, el 63% vienen de la ganadería o del manejo de sus desechos. Por el uso de energía de fuentes fósiles, la agricultura suma además otras 700 millones de toneladas de CO2 al año. Sumado a la deforestación que se hace para extender la frontera agrícola, no sorprende la presión que se ejerce para el desarrollo de una agricultura sostenible. La escasez de agua es uno de los principales efectos del cambio climático. A nivel global, 4 de cada 10 personas son afectadas por la escasez de agua limpia. 700 millones de personas en 43 países tienen escasez permanente de agua y cerca de las 2/3 partes de la población mundial viven en áreas en donde sufren de escasez por lo menos un mes al año. Por otra parte, el 90% de la energía mundial depende del agua y la agricultura consume el 70% del agua dulce. Producir requiere de muchos litros de agua. Para producir un tomate se requieren 13 litros de agua. Para una papa, 25. Una cerveza, 75. Mientras que una taza de café, 140. Un vaso de leche, 200. Una hamburguesa, 2.400. Y un buen pedazo de carne, 7.000 litros. Cada cosa que producimos requiere agua limpia, un bien cada vez más escaso. La globalización de la agricultura no se trata de producir cualquier cosa en cualquier lugar. Los países y las comunidades tenemos la responsabilidad de producir donde mejor se pueda, donde haya disponibilidad de recursos escasos, agua y tierra, y donde se den las mejores condiciones para la productividad, y así responder a los retos que trae producir los alimentos que el mundo necesita con un impacto positivo en la erradicación de la pobreza y el cuidado del planeta.